Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Iniciamos esta semana aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Bastante caluroso. Hay varias explicaciones del por qué, pero ya hoy se nubló un poquito y se amainó ese calor tan fuerte del fin de semana. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, don José, ¿cómo me le ha ido? Bien, Nacho, por fin como que va a tener usted la razón, ¿no? No voy a volver a decir porque usted sabe que ya lo había contado con todos los dedos. Bueno, ahí viene el doctor Alarcón. Pero la doctora María Andrea, no sé qué le pasó, pero usted sí está muy puntual conmigo siempre antes de iniciar el programa. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Dónde el vino bravo? No, Nacho, para nada. No hay motivo. Oh, yo creo que sí. ¿Cuál? ¿Hay motivo? ¿Hay algún hecho maluco donde la gente está como muy... ¿En Bello? ¿En Bello sería? Ah, varios. Varios. ¿Qué pasó, hombre? Pues el de Bello, Nacho, fue esta tarde. Esta tarde donde una señora, una mujer, en un intento de atraco, murió. Lamentablemente, pues el hecho, inicialmente el atraco no iba dirigido hacia ella. Es como un habitante de calle que se encontraba en la zona y iba a atracar a un conductor de taxi. Él reacciona, la comunidad también reacciona y este habitante de calle, en su afán por huir, pues toma como rehén a la señora, le propina varias heridas con arma blanca, la mujer muere en el sitio y este hombre también recibe varios impactos, hay unos disparos y también pues como algunos golpes por parte de la ciudadanía. Es llevado a un centro asistencial y se encuentra allí bajo valoración médica en delicado estado de salud. Las autoridades en este momento, Nacho, están haciendo presencia en la zona, haciendo la inspección judicial y tratando, Nacho, pues allí como de encontrar pruebas para esclarecer bien todo este hecho. Dígame, estos errores me los mandaron a propósito, José, en una fotografía. Venga, María Andrea, bien pueda paz, está en su casa. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué nos trajo de algo? No nos trajo nada. ¡Feliz año! Ah, don José. ¿Qué pasó en esta palabra que me dolió? La acabo de ver y me dolió, pero durísimo. Una zonada en un municipio que aquí está horrorosamente mal escrito. Azonada, sí, Nacho, una zonada que se presentó por parte del ejército. Eso fue, Nacho, durante pues, el fin de semana. Allí el ejército precisa que iba a capturar 2 hombres a quienes en su poder les había hallado 4 kilos de cocaína. Cuando los intentan capturar, pues una persona comienza a agitar a la comunidad para que eviten la captura de estos 2 hombres. El ejército, pues allí mostrando su poderío y obviamente haciendo cumplir la ley, iba a dar capturas, iba a llevar a estos hombres, incluso tiene que hacer unos disparos al aire. Finalmente los 2 hombres son capturados. Escuchemos un momento cómo fue esta azonada. Está este país como un poco alborotado por estos días, tremendo, lamentable. Y no solamente en nuestro departamento, del cual siempre hacemos referencia, he visto mucha noticia a nivel nacional en muchos municipios. Qué cosa tan impresionante todo lo que se está viviendo. Muchas cosas, Nacho, mucha situación el fin de semana y no solamente en el departamento de Antioquia, sino en todo el país, aunque hay que decirlo noticiosamente, nuestro departamento durante el fin de semana pues estuvo bastante agitado, muchos accidentes, hechos de orden público, quejas, cosas dramáticas. Muy bien, hoy hubo una reunión en el municipio de Río Negro, donde se firmó hace muchos años una constitución. En 1860, no, 63. 1863. Correcto. Ahí está el dato. Sí. La del 63. La del Sí, señor. 63. Muy bien. 1863. ¿El presidente vino? No, Nacho, porque era un evento que estaba convocado por la Federación Nacional de Departamentos. Yo desconozco a ciencia cierta si él estaba invitado. El que sí iba a venir al presidente del Congreso, Roy Barreras, quien no pudo llegar. Pero hasta último momento él estaba en la agenda que iba a asistir hoy en horas de la mañana, pero pues finalmente canceló su venida. ¿Qué dijeron? Pues vean. Cosas muy preocupantes. Sí.
Sí, Nacho, mire, lo que pasa es que esta Constitución del 1863 fue la primera que comenzó a hablar acerca de la autonomía de las regiones y sabemos que desde el año pasado ha venido cogiendo fuerza este concepto de la autonomía regional y de la necesidad que se tiene de descentralizar. Pues hubo varias intervenciones, en la apertura estuvieron la representación de varios gobernadores, el alcalde del municipio de Río Negro y por supuesto también intervino el gobernador de Antioquia. ¿Cuál era básicamente este llamado? Pues primero conmemorar que en el año 1863 se hizo esa primera proclama de la Constitución de Colombia, que posteriormente pues ha sido modificada, pero ellos hacían unas comparaciones con respecto a la Constitución de 1991, donde convocan a que haya también una autonomía de regiones, situación que manifestaban los gobernadores, realmente no se da hoy en día. El gobernador de Antioquia fue uno de los que primero estuvo hablando en la apertura de este evento. Ahí vemos que están haciendo pues la firma de hoy, que fue una proclama pues que también se hacía en la conmemoración de esta Constitución. Pero ¿qué decía el gobernador de Antioquia? Básicamente que con la Constitución actual no se está viendo un avance hacia la autonomía regional, por algo que hemos conversado en esta mesa, y es que los departamentos están enviando, digamos, lo que producen en cuanto a dinero al Estado, a la parte central de Colombia, pero que los departamentos y los municipios están quedando rezagados. Santiago me colabora, si puede preguntar en el máster si tenemos el full del gobernador de Antioquia, porque había una declaración bastante fuerte donde él decía que definitivamente no estábamos avanzando, sino que estábamos retrocediendo. Pero no se refería exactamente a este gobierno nacional, sino cómo se ha venido, digamos, administrando esa Constitución del año de 1991 y daba unos datos muy importantes de por qué estamos retrocediendo, y uno de ellos tenía que ver con la cantidad de municipios en el departamento que están en categorías 5 y 6, esto quiere decir que los que menos reciben giros por parte de la nación, y él decía que son más o menos el 91% de los municipios en Colombia y que la responsabilidad estaba recayendo en los departamentos, situación que sucedía en el departamento de Antioquia. ¿Cuántas entidades descentralizadas pueden haber en Bogotá? Son alrededor de 200. Y se habla que son descentralizadas precisamente para lograr que los departamentos progresen. Sí. Pues nada de esto se está dando. Hablar de entidades descentralizadas, más centralizadas que las que tenemos en la actualidad. Escuché con mucha atención hablar a varios, inclusive uno muy interesante, Caicedo, Samario. Ah, sí, el exgobernador Caicedo. De Magdalena, el gobernador de Magdalena. El gobernador del Magdalena. Y hay una parte de los gobernadores que ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado quiénes son ellos, quienes dicen que esto puede ser una reforma tramitada por el Congreso de la República. Sí. Pero Caicedo se fue un poco más allá y dijo que esto debería requerir una constituyente para poder hacer ese cambio. Abrir una compuerta. ¿Cuál es la vertiente una compuerta? De hecho, le preguntaron mucho. Usted se ve que estuvo reunido con Petro en estos días. Estuvo reunido con el Petro, ¿eso lo tiene usted conversado ya? Pues el hombre dice que no. Hay dos caminos. O una reforma desde el Congreso, o citar o llamar a una constituyente. Se abren caminos bastante complejos. Lo que sí es cierto es que este centralismo tan férreo que tenemos entre el centralismo y el presidentalismo que tenemos en este país, la cosa es muchos poderes y muchas cosas en un solo lugar, y muchos departamentos que no progresan, y aquellos que son muy productivos, como es Antioquia, pues se quedan en un limbo, antes de seguir avanzando siguen retrocediendo. Lo que pasa es que hay departamentos que sí le están ayudando a otros, y esa era una de las preocupaciones que también se manifestaba en este encuentro, y es que hay departamentos que no tienen, digamos, esa capacidad productiva para poder ver por sí mismos, y por supuesto pues menos tendrán capacidad para poder enviarla a otros. Situación que de pronto no estaría golpeando mucho el departamento de Antioquia, pero la Constitución del 91... ¿Qué me dice usted que no? Ahí no, me puso Nacho, nos está golpeando durísimo. No, Nacho, me refiero a que Antioquia sí tendría la capacidad. Tendría, ojo. Pero eso obviamente tiene que ser regido por la Constitución del 91, que ellos dicen que la Constitución sí demanda que haya autonomía regional, pero que no se está aplicando como debe de ser. Estamos sosteniendo una cantidad de entidades en Bogotá que no están sirviendo para nada, son y que descentralizadas y no sirven para descentralizar. O sea, de allá se determina qué se pavimenta, qué puente se hace, una cantidad de cosas. Y un departamento que tiene un poder económico grande como son el Atlántico, el Valle del Cauca y Antioquia,
Las estadísticas son las siguientes. Decía el gobernador de Antioquia y también el director de la Federación de Departamentos, el señor Didier Tavera, que el 80% de lo que producen los departamentos está yendo a la centralidad del país, a sostener esas entidades, que el 14% está yendo a los municipios y solamente el 6% recae sobre la parte administrativa de los departamentos. Entonces, que hay una desigualdad enorme. Pero prácticamente, como lo menciona ya sobre el final María Andrea, casi que ningún departamento, por no decir que ni casi todos, ninguno está ganando con la situación que hoy se vive. Ninguno. Y la única que está ganando en realidad es Bogotá. Recuerde que Bogotá, en términos económicos, representa el 40% del Producto Interno Bruto. ¿Pero por qué representa el 40% del Producto Interno Bruto? Porque todos los recursos llegan a Bogotá, a pesar de que en Bogotá solo vive un poco menos del 20% de la población Pero del Nacho país. dice algo muy interesante y que es muy cierto. El tema de esas entidades descentralizadas se mueven, deciden qué puente hacen y qué puente no hacen, y no lo hacen y esa decisión no la toman de acuerdo a las necesidades del país y del momento, sino de acuerdo a los intereses y las gestiones políticas, que no debería de ser así. Se supone que hay un plan trazado para el departamento, que hay un plan trazado para el país, y de acuerdo a las necesidades se deberían de tomar esas decisiones. Pero no, es de acuerdo al mandatario de turno porque no se sigue un plan realmente para el país y para los departamentos. Lo que no sabemos qué fue lo que dijo Petro, sería bueno buscar en nuestros archivos del presidente Petro, cuando estuvo ahí donde está Duber, aquí lo dijo en esta mesa. Me gusta el federalismo, me gusta la independencia, aquí lo dijo sentado ahí. Deberíamos buscar ese archivo, José, y volverlo a encontrar y volver a sacar esas palabras que las dijo aquí. Pero cuando era candidato para el 2018. Sí, para el 2018. Sí, por eso. Sí. Pero como cambia tanto. No, pero Hay que recordarle lo que habló. Calor y otro día hay hace que frío. recordarle lo que habló. Pero es que de hecho en el Plan Nacional de Desarrollo también se habla del desarrollo desde las regiones. Lo que pasa es que no dejan específico que haya autonomía regional, como lo proponen los integrantes de la Federación Nacional de Lo que pasa es que es muy Departamentos. fácil hablarlo, sí. Desde las regiones pueden impulsar proyectos, pueden impulsar planes. ¿Y los recursos qué? Es que la cuestión, o sea, eso no se hace con ganas, eso se hace con recursos, y los recursos los manejan las entidades desde Bogotá, y eso es lo que hay que descentralizar, porque cada departamento tiene que ser autónomo en sus necesidades. A y ciencia en la toma de cierta, decisiones. ningún departamento creo que Tiene estaría hoy en la capacidad. capacidad realmente La verdad es esa. de poder ser autónomo. Y la verdad, Sí, señor. la autonomía... Perdóneme, el departamento más rico es hay muchos, Cundinamarca demasiados. y la saca del estadio. Y lo mismo tiene dos, o hay pero- uno o Pero dos se en el eje imagina de cafetero. 32. Pero autonomía Sí, alimentaria, no, por hay- ejemplo. Pero no solo eso, son muchos, serían muchos, muchos. sí. Bueno, Si en realidad ellos nacionalista. tuvieran autonomía sobre sus recursos, departamentos como Antioquia, como el Valle del Cauca, Bueno, como el Antioquia Atlántico, podría, los sí. departamentos que hacen parte de la zona petrolera del país. Tú, ¡Ave María! Pero Antioquia sí son- podría Sí, autosostenerse. Claro. Antioquia sí lo puede hacer, María Andrea. Es decir, Con mentiras que no. EPM, que cuántos billones manda y cuántos devuelven. Sí, es Y el cierto. nivel de pero producción en Antioquia es 32. interesante. Lo Aquí que pasa estuvo es el que ministro y lo dijo lo que también. José dijo es muy claro. Toda la riqueza se acumuló en Bogotá, todos los recursos se acumularon en Bogotá. Y yo escuchaba, son 150, 200, no sé, algo, más de 150 entidades descentralizadas, todas centradas en Bogotá. Y ahí no ¿A cuánto cabe- empleo requiere eso? A mí me cuestiona lo siguiente, y es que si en caso tengo tal de una que se pudiera Sí. una autonomía regional, ¿no caeríamos también en el riesgo del manejo político por la cantidad de recursos que le queda a Si cada desde departamento? Bogotá no se Ay, puede manejar todo el país, ¿por qué no desde las regiones? No, digo que Usted sí le se puede hacer puede. más control Digo que sí fiscal se puede. a la alcaldía y a la gobernación que Internamente. desde la presidencia de la República a todo el país. ¿No creen que en esa lógica estarían pensando con la reforma a la salud, que se puedan organizar los dineros desde cada una Desde de el las regiones? gobierno, o sea, desde cada no, región. Pero es como que estamos sería poniendo algo la- desequilibrado, María no. Andrea, porque hay departamentos Bueno, no que sé. realmente no tienen recursos. No. La propuesta de María Andrea es válida. A mí lo No, que... me pregunto, La me pregunto. pregunta que yo me hago pero la es... pregunta que inquietud. se hace María Andrea es muy válida. ¿Qué es lo que pretende este gobierno con la reforma que usted enseguida nos va a hablar? Es volver a centralizar todos los recursos. Pero es que Para es lograr la objetivo. eficiencia. Pero en Desde región. las- No. No. Entonces se centralizan en Bogotá y de ahí los vamos repartiendo por todo el país. O sea, lo Volver a que hacer la teníamos compra. antes de la Constitución del 91, a mí lo que eso me es. llama la atención es que antes de la Constitución del 91 nosotros no éramos más independientes como regiones. Incluso desde la capital de la República se elegían gobernadores y alcaldes Se para las designaban. diferentes regiones. Obvio. Es decir, si tenemos un grado de autonomía que no es perfecta y total, no es perfecta y total como no lo es la Constitución del 91. Ahora, el gran dilema es, ¿a qué se va a enfocar la reforma? ¿A regresar al pasado como muchas de las reformas que se han presentado? ¿Cuál Gente reforma?
La reforma de la que hablaron Andrea ahorita, se lo comentaba. Pues regresar al pasado, la salud, la laboral, las pensiones, todo. Un dato curioso, tal vez los que más solicitan ser un país-región es la costa atlántica, la costa caribe. Ellos les encanta. Pero sabe que promoviendo con mucha más fuerza que ahí Antioquia. es muy curioso el asunto, porque está demostrado que en la costa, donde son en realidad por lo menos medianamente responsables y lo muestran los resultados económicos, es en el Atlántico. En otros departamentos de la costa no lo son tanto. No, para nada, para nada. El único es Barranquilla. De resto no, pues de hecho escuché con Bolívar, mucha, no sé qué con tanto. mucha me impactó mucho el dato que están viendo, bueno, entonces como queremos un estado federado donde podría ser Antioquia, el eje cafetero y Córdoba y Chocó, los meten ahí. Los meten. Pero ¿saben, Nacho? Córdoba y Chocó son departamentos ricos también. Sí, pero por no, eso, Chocó es muy pero rico. mal administrado. Chocó es muy hasta rico, la- muy bueno, mal explotados. administrado. Lo que pasa es que lo que promueven, y usted menciona desde la costa, lo promueven también desde el Atlántico, porque El ellos esperan departamento ser como la capital de esa región, de esa gran Entonces, región del Valle del Cauca y para ahí, ¿sí o no? Región cundiboyacense, Bogotá, Cundinamarca y todo eso. Para los llanos orientales no hay ningún... Pero uno esa- decir que esa Villavicencio división ya no va está en el a país. generar eso. Atlántico con toda la costa y Antioquia con su eje cafetero. Es correcto. Pueden ser 3 regiones. Pero yo en el fondo, ¿qué diría José? Que sean regiones que sean similares Y la culturalmente. Orinoquía y la Amazonía. No, que por eso, empiezan- esas están acéfalas, porque es que teniendo allá territorios tan ricos, nunca se han desarrollado, digamos, como se han desarrollado Barranquilla, Medellín o Cali. Bogotá, ya entendemos el porqué. Nacho, para finalizar Sí, esta pueda. parte de la Ponga nota cara ya de seria, que no- con un Otra pregunta Esa más. cara que Y yo me pone. quedé con la Sí, la pregunta pone que cara yo- llamando al orden. Moción de orden. No, Para pues, eso redondear va a esta chapitar información, en la nota. en Río Negro pues están reunidos desde hoy y también estarán mañana los gobernadores. Es importante destacar que esta mañana también estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, estuvo el ministro de Justicia y por supuesto también hablaron acerca de ese debate que se generó la semana pasada con respecto a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, si era o no era pues el jefe del fiscal Francisco Barbosa, y con miras a esto de mirar si realmente Colombia podía ser una región federada, una región que tuviera autonomía, pues también se estuvieron anclando en lo que dice la Constitución de 1991 y por eso una de las conclusiones era, pues no sería realmente necesario hacer una constituyente como lo propone y usted manifestó el gobernador de Magdalena para poder llegar pues a esta instancia que es lo que ya está escrito en la Constitución. Es que, Nacho, ese es el fondo del debate. Mire, No, hemos hablado... Ese Espérame, no es el espérame fondo del un debate. El momentico. fondo del debate lo pone Caicedo. Pero permítame, porque no creo que permítame. ni el gobernador de Antioquia ni los otros que están ahí pongan ese debate sobre la mesa. Permítame, le digo cuál es. Hemos hablado con diferentes invitados sobre la necesidad de reformas en otros aspectos, no necesariamente la reforma a la salud, pero incluso la reforma a la salud, porque el exministro Fernando Ruiz también lo mencionaba. Esta reforma está proponiendo cosas y leyes que ya existen, y si el problema es que no se estén aplicando, entonces ¿por qué van a cambiar todo un sistema en vez de aplicar lo que ya existe? ¿Por qué proponer una constituyente si en la Constitución actual ya está establecido que somos un país descentralizado? ¿Por qué no buscar los mecanismos que de verdad permitan ejercer eso? Yo sé que no se está cumpliendo, yo sé que no se está dando, pero es que ya existe. Entonces Sí, estamos señorita, mirando pero cosas. la pone muy bien. La discusión esta mañana es si existe en la Constitución ese no ser centralistas, pero no existe en los Estados Federados. La Constitución del 91 Somos una abrió el república, camino, no un Estado pero federal. seguimos siendo una república. Una Entonces, la república. discusión Y no la es... república. Sí. Es que el tema, Nacho, pasa por la guerra civil que tuvimos. Los que querían este tipo de gobierno eran los conservadores, ganaron la guerra, ese es el modelo que tenemos. ¿Me permite cerramos con el full del gobernador de Antioquia lo que Bien dijo? pueda. Con la declaración. Eso es lo Estaba que- bravo, estaba bravo. Sí, sí, sí. No estamos avanzando, claramente, sino que estamos retrocediendo. No estamos descentralizando, ni estamos otorgando autonomía territorial, sino que estamos recentralizando. Y eso se da claramente en las cifras de los recursos para el ejercicio de la autonomía y la descentralización. Hemos avanzado, dirán algunos, y hasta con razón, en la autonomía o en la descentralización política. El momento es complejo. Algunos expresan que tal vez no es el indicado para agitar estas ideas de transformación, pues se escuchan hoy voces polarizantes, soplan vientos
de enfrentamiento y división. Yo creo que con mayor razón los gobernadores tenemos que invitar a este diálogo nacional. La tiro, suavecita, sobran. Yo tengo una pregunta. Soplan vientos. Soplan vientos de enfrentamientos. Y hablando de soplos, propuestos por... Aníbal no es la primera vez que es gobernador. Desde el 91 para acá ha sido alcalde y gobernador, porque justamente en este punto critica... Porque ya hay un consenso nacional. Lo que pasa es que antes, y aquí tuvimos algunos federalistas, y los hemos tenido, eso les tiraron piedra, los hablaban mal. Mejor dicho, eso era como hablar de la cosa más impresionante. Pero ya empieza a haber un consenso nacional. Y otras condiciones políticas también. Que muchas regiones están viendo, inclusive regiones pobres se ven afectadas por este centralismo tan grave. Regiones ricas como la nuestra y las otras de las que hablaba José, de pronto tienen con qué palear un poco más esa situación, pero los departamentos no tienen nada. Y serán ellos mismos los que labren su destino. Bueno, amanecerá y veremos a ver qué dice el presidente Petro, quien entre otras... Nacho, ahí solo como entre medio información de contexto, recuerde que Carlos Caicedo era el jefe o era quien tenía el movimiento por el que participó el hoy candidato a la alcaldía de Medellín, Gilberto Tobón, cuando aspiró al Senado de la República. Entre otras, pues falta ver con la aprobación de Petro. ¿Qué pasó con esa aprobación? Pues Nacho, hoy está dando mucho de qué hablar, incluso fue tendencia a lo largo del día, el hashtag 61%. Y es que en un nuevo sondeo que fue realizado se vio que la desaprobación al presidente de la República, Gustavo Petro, ya ascendía al 61% y su aprobación caía al 30%. Miremos la gráfica, por favor, mientras hablamos un poquito de lo que fue este sondeo. Mire, el sondeo fue realizado por Datexco Company para el medio de comunicación W Radio. El 30% de los participantes en esta gráfica que estamos viendo en pantalla manifestaba aprobar esa gestión del presidente Gustavo Petro. Se les preguntaba también por regiones y se mostraba también por regiones cómo había sido el desempeño. Sin embargo, los invito para que lo hagamos rápidamente y miremos en este opinómetro, como ha sido denominado, cómo evolucionó esa aprobación. No fue lo único que se preguntó. Miremos la segunda gráfica, por favor. Hablemos un poquito. ¿Se siente tranquilo con el cambio de los ministros, Nacho? 51% no se siente tranquilo con eso. ¿Cómo se siente con los discursos desde el balcón que pronuncia el presidente Gustavo Petro o los discursos del presidente Gustavo Petro? No les gusta al 58% de las personas, al 31% sí. Y cuando habla de revolución, esto es lo que pasa. 68% de las personas desaprueban o no les gusta ese término que usa el presidente. Y cerremos con paz total, calificado de 1 a 5. En la actualidad le dieron 2,2 a la gestión que está llevando el presidente de la República sobre la paz total. Ficha técnica, por favor, miremosla para que cumplamos con el requisito de esta encuesta que fue realizada. Pero venga, vuelva a la primera. Veamos entonces la primera, esa aprobación. Wendy, porfa, para que nos la muestres de nuevo. Pero a ver, lo que es que no se ve bien ahí, lamentablemente. Aquí la tenemos. La pone muy grande. Desaprobación del 61, aprobación del 30. Bajísimo, José. Boric Johnson está en el no sabe, me imagino que la de abajo es Gabriel no sabe. Boric. La de abajo es sabe, no responde. No sabe, no responde. La más pequeña es no responde. Bueno. El 2% no sabe. Oiga, vea, Nacho, se quiebra la gráfica y la aprobación de Gustavo Petro a partir prácticamente del 16 de diciembre, del 14 al 16 de diciembre. Sí. Curioso, datos preocupantes para él y más preocupantes cuando registra esas cifras de que prácticamente lo desaprueban 2 de cada 3 colombianos, sin marchas, sin bloqueos, sin destrucción de comercio, en fin, sin todas unas prácticas que se vieron en el gobierno pasado desde la oposición. Sí. Hoy por hoy, este gobierno presenta esos registros a tan solo 9 meses. Veo ya al ex senador Gustavo Bolívar vehementemente haciendo una fuerza, estamos equivocados, no tenemos que salir a la calle, esto no lo podemos perder, porque es que definitivamente si seguimos así en el 2026, en las próximas elecciones, volveremos a lo mismo. En fin, pero realmente mire la diferencia de discursos. Gustavo Bolívar está continuamente invitando a las personas a salir a las calles y a que salgan a apoyar. El presidente del Senado, que todavía es presidente del Senado hasta que no se le quite esa curul, Roy Barreras, dice todo lo contrario. Las discusiones se dan en el Congreso de la República. Claro, es que para eso los elegimos unos representantes. Pero es que hay una diferencia en los dos personajes. Uno está en campaña y el otro no. Es correcto. El que está en campaña es el que está por Pero eso es también una clara muestra de lo que es o respetar o respetar la Constitución. Pero entre otras, pues hablando de eso... Bolívar no.
Chile se pegó una volteada impresionante. Sí, señor. O sea, con esos señores los constituyentes quedaron extrema derecha y derecha. Y un poquito de más o menos así como está la aprobación hoy del presidente. Sí, 2/3 partes, mire, derecha y extrema derecha, izquierda una Boric tercera de los presidentes, o sea, que más mala reputación, yo pensaría que con Castillo, este hombre quedó 64% es la desaprobación que tenía Gabriel Boric semanas antes de que se realizara este sondeo del presidente. ¿Y cuánto lleva? ¿Cuánto lleva Boric? No, todavía le falta mucho. No lleva el año, sí lleva el año ya. Sí, ya lleva completó el año. un año, un poco más. Hoy, de hecho, bueno, ya quedamos el dato, 9 meses se cumplen hoy del mandato del presidente Gustavo Petro, si queremos revisar de pronto por ahí también la gestión en lo local, pero bueno, ya que estamos hablando de Chile, 22 de los 51 escaños posibles para lo que se conoce como el Consejo Constitucional, consejo encargado de redactar la nueva Carta Magna de los chilenos, fueron ganados en las elecciones que se realizaron ayer domingo por el partido de extrema derecha, por el Partido Republicano en cabeza de José Antonio Kast. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se dieron las elecciones en 2021 para la presidencia de 2022 en Chile, Gabriel Boric ganó bajo la promesa de que iba a cambiar la constitución política que habría sido heredada de Pinochet, que había sido de ese régimen y que le iban a dar un cambio total. Gabriel Boric, reconocido por su posición de izquierda en ese país. Ahora, ellos presentaron ya una primera constitución, Nacho, usted recuerda que acá lo hablamos, pero cuando fue el plebiscito no fue aprobado ese texto, lo que hace que se tenga que redactar una nueva constitución. Y esa nueva constitución la van a tener que redactar la extrema derecha, quien se opuso siempre a que se diera una nueva constitución. Así que ahí están en un péndulo político que los llevó de la extrema izquierda a la extrema derecha en una nueva redacción de constitución. Y mire quién derecha y extrema derecha. Extrema derecha, los dos son extremos, los dos son extremos. No, pero derecha y extrema derecha. No solo la extrema derecha. Correcto. Derecha, extrema derecha. Extrema derecha sacaron como 25, la derecha sacó otro tanto y la izquierda quedó. Es lo mismo que está pasando en Argentina. ¿Quiénes están apoyando a Milei? La gente joven. La izquierda está, pero alborotada. Estoy siguiendo mucho el caso de Argentina por estos días. Sí. Y la izquierda está, pero enloquecida con todo este asunto porque pensaron que seguían con su revolución de los jóvenes y los jóvenes apoyándole a este discurso populista y todo esto. En Argentina se va a voltear el péndulo de una manera impresionante porque este señor Milei va muy bien en las encuestas y parece ser que imbatible hasta este momento. Falta, porque es el 26 de octubre, las elecciones en Argentina. El contexto social que vive Argentina no es favorable en ningún aspecto. Pues una nación que llegó a ser potencia económica en todos los aspectos de ellos y por haber. Entonces, uno para poder dar un discurso y sostenerlo en el tiempo tiene que mostrar resultados. Y los resultados no se muestran, solamente es un discurso. Ahí los tiene. Es que a esta señora Cristina Fernández de Kirchner hablando y se sientan y hablan de las oligarquías y que van y se van para Dubái a la tienda más cara del mundo donde compran yo no sé qué traen. Es que allá nada más maneja la clase horrible de nuestro país. Oiga, y están de malas que en ese almacén han puesto los personajes que van allá. ¿Quién está la foto? La cogieron y la acabaron con eso. Es que los acaban. Ellos solitos se matan. Vamos con reformas. Salud parece con un respiro aparentemente. Mire, la reforma a la salud todavía, y ya vamos a tener un invitado que nos va a aclarar muy bien cómo puede avanzar ese tema en el Congreso de la República. Pero mire, tiene que ser aprobada o por lo menos de acuerdo con el calendario que se tiene del gobierno, tendría que ser aprobada antes del 20 de junio. ¿Qué sigue con la reforma a la salud después de que fue aprobada? ¿Tiene que pasar nuevamente a la comisión? ¿De que sea? No, ya fue aprobado el primer debate, tiene que ir a debate el articulado. Es lo que sigue en este momento, que el articulado entre en debate en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Para eso no hay fecha oficial todavía. Se esperaría que el miércoles esa Comisión Séptima anuncie cuándo se va a dar ese, si no que se empiece el debate, cuándo sería el debate del articulado. Pero no ha sido aprobada, la reforma como tal no ha sido aprobada. Pasó primer debate, pero no ha sido aprobada. Y ya viene el articulado. Pasó primer debate y viene el debate del articulado en la Comisión Séptima. Eso con base en la reforma a la salud. Pero Nacho, hoy se dio en la Cámara de Representantes, también en la Comisión Séptima, una audiencia pública de la reforma laboral. Y lo que se estaba mirando hoy era un encuentro con diferentes sectores.
Entre ellos, los ponentes claramente pues, del proyecto de ley, académicos, gremios y organizaciones sindicales. Tuvimos incluso la oportunidad de escuchar a algunos representantes de universidades antioqueñas que hicieron presencia en esta audiencia pública, mostrando algunos puntos que les preocupan sobre la reforma laboral. Yo a usted le había contado, Nacho, eso voy a estar pendiente de confirmárselo, que no era muy probable que se estuviera discutiendo esa reforma laboral, por lo menos no pronto, porque el debate más reciente que se tiene tendría que ser el de la reforma a la salud, y que era muy posible que se tomara la determinación de que por el contrario se adelantara el debate de la reforma pensional, que ha causado un poco menos de ruido que ese de la laboral. Aquí, por ejemplo, Ahmed Escat, presidente de la Comisión Séptima, dijo, sin duda la concertación y el diálogo son claves para construir la mejor reforma posible. Eso en cuanto a esta audiencia pública que se estaba realizando en el Salón Elíptico del Congreso de la República. Don José Gil, ¿qué dijo el ministro de Trabajo? La ministra, recuerde que la ministra que está mostrando... Gloria Ramírez. Gloria Inés Ramírez, sí. Ya dice que los trabajadores en Colombia han perdido desde que se aprobaron las reformas del 2002, sostiene ella. Y me parece que de pronto se le fue en las declaraciones una pequeña equivocación o una gran equivocación. Dice ella, las y los trabajadores de Colombia han dejado de ganar 33 millones de pesos mensuales por recorte de derechos desde el año 2002. Ahí es donde yo pienso que se le fue el error. Quizás han perdido 33 millones de pesos a lo largo de estos 21 años, sí, pero no 33 millones de pesos mensuales. Sostiene ella pues que se pierden por lo que... los trabajadores de salario mínimo. Sí. Sostiene que se han perdido fruto de las horas extras, las horas nocturnas, las indemnizaciones y demás, pero vuelvo y le digo, Nacho, creo que la ministra tuvo ahí un bache y lo tuvieron sus comunicadores más, porque así todo titularon el asunto. Imposible pues que se hayan perdido 33 millones de pesos mensuales. Y con todo, 33 millones de pesos a lo largo de 20 años, estamos hablando de que son algo así como 1,5 millones de pesos al año. ¿Qué estamos hablando del dólar hoy? ¿Sigue con tendencia a la baja? ¿El dólar es el débil? Sí, sigue con tendencia a la baja, Nacho, continúa sobre los 4.500 pesos, se movió entre su apertura y el cierre en 2 pesos, entre su máximo y el mínimo de la jornada en 50 pesos, y se promedia para el día de mañana 4.490 pesos. ¿Cómo le fueron a sus equipos? Cuente a ver, hombre, para que hagamos una cosa aquí más tranquila. Listo, Nacho. Entonces empecemos tensionándonos con la situación del Medellín, gracias. Porque, Nacho, sí, desafortunadamente el Deportivo Independiente Medellín volvió a caer, condición de visitante frente al Deportivo Pereira. El Pereira, que es un equipo que ya prácticamente no tiene mucho de expectativa para meterse al grupo de los 8. Sin embargo, el equipo de David González empezó ganando el compromiso y le volvió a pasar lo que siempre le pasa. No supo administrar, no supo manejar la pelota, se dejó dar vuelta al resultado y terminó perdiendo en condición de visitante 3-1 y cayendo a la posición número 11 con tan solo 22 unidades. Al Medellín le hacen falta 9 puntos por disputar, matemáticamente le da. ¿Cuál es el problema de fondo? Que así como no la tiene segura en Liga, tampoco la tiene segura en Copa Libertadores, y en algún momento de los 2 torneos que disputa el Deportivo Independiente Medellín va a tener o que soltar el uno o que agarrar el otro, pero no creo que le vaya a dar a los 2 porque desafortunadamente no tiene nómina tan larga el cuadro poderoso. Pero escuchemos a Andrés Ricaurte, el capitán, el 10 del Deportivo Independiente Medellín, hablando de la derrota en la ciudad de Pereira. A ver, ya cuando el resultado es tan amplio, lo que uno busca es tratar de descontar lo más pronto posible. Cuando hicimos el 3-1 hundimos un poco más a Nacional. Creo que nos costó ya generar situaciones de gol. Tuvimos el gol anulado a Luciano. Tuvimos otra, creo que de Víctor de cabeza. Pero ya ellos se agruparon, se encerraron bien y reconocieron la ventaja que tenían. Y pienso que plantearon un partido donde trataron de evitar ya que nosotros generáramos situaciones de gol y nos costó esa parte. Nacional va muy bien, doctor Alarcón. Ya no me hable más de Nacional. Mire la cara de felicidad. Mire la cara, está contento. Sí, primero en Copa, no, Nacional metido en Liga. Nacional mostrando su casta. 8 victorias, el equipo a los autor. únicos que no les gusta el Nacional cómo juega son a ustedes, los de siempre le falta y están y muy pobres. Pero ustedes son quiénes, Nacho. A los comentaristas deportivos. No, a mí me gusta cómo juega ese Nacional. Sí, usted es raro. ¿Por qué raro? Está con fiebre. Por favor, sáqueme el termómetro. No, la verdad, a ver, Nacho, el proceso acabó de empezar.
Y el equipo está primero en Copa Libertadores, ganó la Superliga y se clasificó a los 8, faltándole 3 fechas. Y aún así a muchos no les gusta. Y aún así a muchos no les gusta. ¿Qué más quiere la gente? Yo no sé. Hay que tocarle esa mano. Uno juega para ganar y para tener resultados, ¿sí o no? Estoy de primero aquí, entonces, ¿cómo están haciendo? No, que están haciendo jugando mal. Lo he escuchado. Superliga. Cuando prendo el radio para ver unos programas de deporte a la 1 de la tarde, Bogotá no más malos que hasta ahí. Creo que esos deberían ser los directores técnicos del equipo por la sapiencia. No, están ganando, están dando resultados. Hágale. No, yo para hablar de mis colegas y compañeros sí me declaro. No, ustedes, yo no, a mí no me da pena decir pero bueno, está bien. Pero por ese lado, lo que hace Nacional me gusta. El equipo tiene un concepto de ser competitivo. Renunció a la estética de tener la pelota, venga, damos el rombo, circulamos por derecha, por izquierda, y si el equipo se me cerró atrás, no, el partido quedó empatado. Lo Autori es muy bueno. Si el equipo se te encierra atrás, transformamos la estrategia, adelantamos la línea de volantes, jugamos con los zagueros centrales, proyectamos a juego en largo y marcamos diferencia. Autori es un señor que sabe. De hecho, es el último técnico sudamericano en ser campeón mundial de clubes en el 2005. El último. Y todavía hay gente que no le cree a Pablo Autori. Hombre, de que el señor sabe, le iba a decir el viejito de cariño, de que el señor sabe, sabe. De que el señor sabe, sabe. Y mire, sin tener la mejor estética futbolística, Atlético Nacional tranquilamente ya puede contar que está metido en la siguiente fase de la Copa Libertadores y metido en el grupo de los 8. Ganó la Superliga, potencializó a los veteranos, los puso a correr. ¿Que le hace falta cosas? Sí, claro, le hace falta mucho. Lo que pasa es que apenas lleva 4 meses. Pero en 4 meses el equipo se transformó, aprendió a ser competitivo y aprendió a correr cuando no se puede jugar. Y dejó el mito de que es que la posesión del 70 y el 80%, a la posesión a quién le importa, lo importante es hacer goles. Y se puede tener 30% la pelota, pero si usted con ese 30% hace 3 goles, me quedo con esa posesión. Tipo Premier League, Nacho. Así como juegan. Y lo que está haciendo con los jóvenes. Lo está dejando por fuera. Claro, no, es que ya metió a Solís, rescató a Tomás Ángel, que eso es fundamental. Estos muchachos, los laterales, que también tanto Campo como Salazar en la Selección Colombia Sub-20 están supremamente proyectados. Lo que viene haciendo Palacio, lo que viene haciendo Palacios, todos estos muchachos tienen un perfil muy grande y cumple con la tarea que tenía justamente la directiva de Atlético Nacional, que es potencializar a los jóvenes. Nacho, pero escuchemos a uno de estos jóvenes que ya creció, ya tiene 21 años, 22 para ser precisos, y es una de las figuras de ese Atlético Nacional, el señor Nelson Palacio. Voy a comenzar con lo del error. Creo que somos humanos, los errores están siempre estamos dispuestos a cometer esa clase de error. Si bien se pueden evitar, sí, pero creo que mi compañero no va a tener como el ánimo de equivocarse. Del resto, creo que Chico es un buen equipo, creo que inició muy bien. Entonces, no sé, creo que a medida de que fue pasando el partido nos fuimos comprometiendo mucho más. Sabíamos que hoy era el día de la clasificación. Cambiemos de deporte. ¿Cuándo empiezan pues, las competencias ciclísticas? Ya estamos cerca, ¿o no? El Giro de Italia arrancó, Nacho. No sabía. ¿Cuándo empezó este fin de semana? Este fin de semana, 6 de mayo. La primera etapa del Giro de Italia fue una contrarreloj. La ganó Evenepoel. Renko Evenepoel se quedó incluso con el Maglia Rosa. ¿Y qué colombianos están etapa, ahí? Hay 4. Santiago Buitrago, Fernando Gaviria, Harold Tejada y Rigoberto Urán. 4 colombianos, Nacho. La expectativa con los colombianos, Fernando Gaviria, que gana etapa en plano. También Harold Tejada, que le puede apostar junto con Buitrago una etapa de montaña. Y Rigoberto Urán para estar en el top 10 o que también le pueda pegar una etapa de montaña. De montaña, Renko Evenepoel y Primo Roglic, digamos que son las cartas más fuertes para apostarle a quedarse con esa versión del Giro de Italia. Hoy Marcos Matthews fue quien se quedó con la fracción, la número 3. La número 2 fue también para un italiano. Para el señor Jonathan Milan, que justamente hizo una muy buena etapa el día de ayer. Hoy, digamos que en la tercera fracción contaba con 2 puertos de montaña, 170 kilómetros planos, de 216 por competencia, y los 2 últimos puertos fueron de tercera y cuarta categoría, por lo que Fernando Gaviria, me preguntan por qué no llegó si la etapa fue plana. No, habían 2 puertos de montaña y esto le dificultaba ciertos sprints para tratar de mantenerse en el lote que llegaron a la meta. Aquellos... Hombre, debería hacer como más campaña de eso, pensaría uno, y en muchos países del primer mundo se da esto. Muchas veces hay hijos indeseados, hijos que uno no puede sostener, pues hay entidades que los reciben y los ponen a buen recaudo en una familia que de verdad los quieran. ¿Cuál es la historia insólita que ocurrió aquí en Medellín? Insólita y muy triste, Nacho. Tuvo que ver allí en la institución educativa República de Uruguay, ubicada en Castilla, acá en la ciudad de Medellín, donde pues una niña que está en 3er grado fue llevada al colegio, allí cumplió durante el viernes toda su jornada escolar, llegó el mediodía y pues los niños salieron, la única que quedó fue la niña.
Los padres nunca llegaron a las 8 de la noche y la docente de la menor, pues al ver que ya estaba tarde, nadie llegaba, fue, pues miró el número de los contactos, llamó a los números de celular, estaban apagados, nunca nadie llegó a reclamar a la niña, por lo que tuvo que llamar al 123, hizo presencia allí en el colegio la policía, el ICBF, y pues la menor en este momento permanece allí en un hogar con todo el tema de restablecimiento de derechos, y los responsables acudientes, pues hasta el momento no han aparecido. Una menor que fue abandonada, la niña le decía, profe, no me deje llevar, pero el procedimiento legal decía que la policía se lo tenía que llevar. Manos, Sí, que señor. ya... Es más el temor de la niña. ¿De 3? No, estaba en tercero. Ah, ok. 7 a 8 años. Muy bien, lamentable. Vamos a hacer una pausa. Nuestro invitado, senador de la República, Andrés Guerra. Ya volvemos. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Senador Andrés Guerra, bienvenido, hombre. Nacho, un saludo especial a ti, a la mesa de trabajo y a quienes nos están viendo a esta hora. Hacía días que no lo teníamos por acá. Qué bueno volverlo a tener para que nos cuente sobre la gestión de los paisas, de los antioqueños, allá en Bogotá. Es que hay que escucharlos, porque ustedes se deben a esos electores, sobre todo de la región, ¿sí o no? Así Entonces es. uno tiene que escucharlos. Óigame, arranco porque el tiempo aquí vuela y siempre me coge la noche con todos los buenos invitados que pasan por acá. ¿Qué le pareció hoy lo de Río Negro y esta voz que levantan los gobernadores en el país para lograr más independencia en todos los departamentos o territorios? Llámese federalizar a Colombia. Yo creo que es necesario, pues es importante que los 32 departamentos del país tengan por lo menos más capacidad de independencia económica. No es nada fácil, porque en estos 200 y pico de años de república siempre hemos tenido el mismo modelo. Esas discusiones se dan cada 20 o 25 años. Hoy se vuelve a dar esa discusión. Ojalá pues se logre algo, pero hemos observado que el sistema de los municipios con los alcaldes, pues bien o mal, se mantiene fortalecido. El tema del presidencialismo muy fortalecido, pero cada vez se debilita más el escenario de los gobernadores. ¿Qué tan centralizado está Colombia? Pues la centralización en lo económico yo creo que es casi el 80%. Y donde está la platica, está el mando. Eso es como cuando el papá tiene platica. Cuando el papá tiene platica y los hijos no tienen platica, piden permiso, piden la platica para ir al cine, para invitar a la novia al perrito o a la pizza. Y ya cuando el hijo tiene platica, pues menos pide permisos, llega más tardecito. Copia de la llave. Y exactamente. Así es también el Estado. Entonces, el Estado tiene un muy buen recurso, lo administra. Mire el ejemplo de Antioquia. Antioquia le genera anualmente al país unos 30 billones de pesos. Y recibe. Y el retorno es de 16 o 17 billones de pesos. Entonces ahí yo creo que un hombre como Aníbal Gaviria o el próximo gobernador está solicitando o exigiendo pues que por lo menos se le regrese un poco más al departamento. Ahí está la explicación, Nacho, de lo que usted mencionaba al principio. Yo creo que fue muy generoso, porque yo pienso que, o las cifras que he escuchado, es que no se devuelve tanto dinero, o sea, realmente no se devuelve esa cantidad, porque si se devolviera eso para el departamento vive ¿con cuánto? ¿Con 5 o 6 billones de pesos? Ese es el presupuesto anual sí, o sea, aprobado. No se devuelve, o sea, si nos devolvieran tan siquiera otros 5 o 6 billones, de pronto estaríamos en otras circunstancias en el departamento. Lógicamente, creo que Hidroituango pues marcará un antes y un después, ojalá se pueda dar inicio. Se habla de que Hidroituango, por cada turbina, Antioquia recibiría un recurso muy importante, sobre todo diario, y que ese gobernador que pueda recibir esas turbinas podrá tener la posibilidad de unos préstamos, que fue lo que buscó Luis Pérez, recuerden ustedes, en el 2018, antes de la crisis, buscar un préstamo para terminar su administración. Hidroituango modificará pues las rentas que hemos tenido durante
toda esta vida republicana. La FLA no ha dado, pues, no da como para tener tantos, ¿sí o no? Hemos vivido el licor. La lotería tampoco, pues, o sea, realmente no da. Mañana, entre otras, invitado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, el gerente de Hidroituango. Aquí lo tendremos y dialogaremos con él a ver en qué va todo este proceso. La reforma agraria hace curso en la comisión en la que usted, ¿cómo va la reforma agraria? La reforma agraria, al final el gobierno de Gustavo Petro modificó el lenguaje y se le dijo al país que ellos con la normatividad existente podían hacer una reforma. Esa reforma está soportada sobre el catastro multipropósito. Y uno va a mirar el catastro multipropósito y encuentra unos vacíos que se pregunta uno cuánto se va a demorar esa reforma entonces. Les doy números. Colombia tiene 114 millones de hectáreas. 114 millones de hectáreas. De las cuales hoy en catastro están 10.400.000 hectáreas. ¿Y las otras 104? El porcentaje es 9.7%. Y solo hay unos 35 municipios de los 1.000 y pico que están en condición con el modelo del catastro multipropósito. Le decíamos a la doctora Cecilia López antes de irse, porque nos visitó unas 5 o 6 veces, y lo tengo que decir, no la conocía, una ministra con una condición, una capacidad, una inteligencia pertinente, una mujer de 80 años, y ella nos decía, no vamos a ser capaces de 3 millones de hectáreas, pero sí podremos llegar a 1.500.000 hectáreas. Con el catastro multipropósito tendremos que hacer otro modelo, porque este catastro, si nos quedamos con él, nos vamos a demorar 90 años para hacer la reforma. Yo creo que por todas esas condiciones que hablaba la doctora Cecilia, ella empezó a alejarse del escenario de lo que quería Gustavo Petro. De la cercanía del presidente. De lo que quería Gustavo Petro. Ella tenía una relación muy fuerte con José Antonio Campo y ella decía que era muy necesario el recurso del Ministerio de Hacienda para poder avanzar en el tema agrícola. Ahí es donde se da el quiebre para que el doctor Gustavo Petro busque al interior de su equipo la mujer que planificó el programa agrícola, que hoy es la ministra Mojica. ¿Y qué saben ustedes que conocen de la ministra Mojica? Pues yo la conocí ahora el día jueves, el día que íbamos a votar ya definitivamente el plan de desarrollo. Allí ya tuvo el primer enfrentamiento con la plenaria del Senado, porque ella solicitaba que se le brindara una facultad para el tema de la reforma agrícola. El Congreso o el Senado en este caso no había sido notificado ni se le había explicado y hay una confrontación y ese fue el primer momento con la ministra Mojica. ¿Qué siento yo desde la condición de verla en esa discusión, en ese debate? Que es una mujer que viene a cumplir a rajatabla lo que ideológicamente hoy piensa Gustavo Petro. Por eso yo digo que las reformas que vienen en el país no son técnicas, sino que son netamente políticas e ideológicas. ¿Por qué las reformas agrarias o en este sentido son tan demoradas en este país? Digamos que sea que todo lo he escuchado en varias versiones, donde una expropiación en Medellín o en Bogotá o en Cali pues se da rápidamente. ¿Sí o no? Vamos a hacer el metro de la 80, vamos a hacer esta vía, pero en el otro sentido no hemos podido avanzar realmente. Nacho, decir que en Colombia no ha existido la intención de hacer reformas no es cierto. En 1936 fue la primera reforma de Alfonso López Pumarejo. Le costó mucho, pero la inició y empezó con tierras baldías. En 1960, Carlos Lleras Camargo hizo la segunda gran reforma. Alberto Lleras, pero después llegó Carlos Lleras en 1967. Okay. Así es. En esos 3 momentos, en el 1936, en 1960 y en 1967, se dieron unas reformas importantes. La primera sobre baldíos, la del 60 y 67 sobre tierras productivas. Las 3 con enormes problemas, porque se le entregó, en este caso, tierras baldías a los campesinos y en esta se le entregaron tierras productivas. ¿Qué terminó pasando? Que el 80% de quienes recibió tierras en este país a los 2 o 3 años se dieron cuenta que no las podían sostener. Y las vendieron. Y las vendieron.
y muchos otros quedaron con la multa. Ahora la pregunta es, ¿será que el solo entregar tierra significa reforma agraria, Nacho? Vuelvo y me quedo ahí porque hay una discusión aquí grandísima. Listo, yo le entrego a usted, ¿y cuánto le entrego? ¿Será que usted con 10.000 metros cuadrados tiene para sobrevivir usted y su familia? Yo soy convencido que no. Una hectárea. Una hectárea no da, no creería yo. Y bueno, y entonces viene, yo pues lo primero que tengo que hacer, me voy para esa tierrita, debo construir mi casita. ¿Y de dónde voy a sacar la plata? Yo soy una persona que no tengo. Lo segundo, ¿qué voy a sembrar? ¿Quién me va a financiar? ¿Y cuánto tiempo es el tiempo de recolecta de esos productos para que yo empiece a tener un ciclo productivo, para tener una frecuencia de sembrar, recoger dinero, sembrar, recoger dinero? Pero no, el discurso se quedó en que no, los ricos son los de las tierras, los terratenientes, y hay que repartir la tierra. O sea, esa es la de menos. Lo que vale montar una operación de estas, creo que no hay plata con qué hacer eso, ¿o sí? Yo creo que el acompañamiento del Estado a la entrega de una tierra que no sea baldía, sino productiva, es primordial y fundamental. Bueno. El préstamo sobre el Banco Agrario es fundamental. Sí. Pero lo que viene después es la cultura que tenemos del no pago, que ahí lo observamos, vamos, en el tema predial en los municipios de Colombia. Yo digo, si en los municipios de Colombia hay una cultura, por ejemplo, en el Caribe, del 70% del no pago sobre el predial, ¿cómo será sobre la tierra que se le entregue a dicha persona para que la vuelva o la mantenga productiva? Mire, yo en lo privado trabajo en el sector rural y hacer una hectárea cada vez cuesta más con estos procesos tan largos de verano y de invierno. Nosotros llevamos por lo menos, Nacho, 60 o 70 días sin que llueva y eso modifica totalmente el tema de producción, el mantenimiento de los acuíferos, el mantenimiento de los árboles. ¿Está hablando específicamente del Urabá? En Urabá, sí, que o en el Caribe. Sí, que dejó de llover. Dejó de llover. Así Aquí es. sí llueve todos los días, pero allá dejó de llover. Nos llovió hace 8 días. Cayeron 3 aguaceros el domingo. Y en verdad teníamos velita prendida para poder sostener los pastos. Cuando eso no ocurre, usted que tiene que empezar a comprar silo. Y la tonelada de silo hoy está a 430.000 pesos. Para mantener usted dicho potrero por lo menos con agua, con sal y con silo. Pero venga, la sal disparada. Pero termino con esto. Cuando usted ve ese escenario, se da cuenta que mantenerse en lo rural no es nada fácil. La pregunta es, si en el 60 y en el 67 el 80% decidió vender la tierra y venir al urbano, ¿qué puede pasar en el 2023 cuando esa cultura del no pago para mí continúa, con todo respeto? Y segundo, pues si esa tierra no me produce, pues sencillamente vuelvo a vender y vuelve a empezar el ciclo de dificultad en el país entre la relación entre lo urbano y lo rural. Andrea Sierra. Yo me quería remitir a un trino que fue bastante polémico a propósito de la oposición que usted siempre ha hecho al gobierno nacional, en el que decía en algún momento, entrego mi curul, porque se disgustó con una de las posiciones polémicas que había tenido también el gobierno nacional. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa relación con el gobierno nacional y qué quería decir usted en ese momento cuando dijo, pues acá está mi curul y la entrego en cualquier momento. Lo que quise decir en ese momento, de manera fuerte, es que el doctor Gustavo Petro viene hablando en círculos cerrados de la posibilidad de cerrar el Congreso. Entonces, ¿les ha planteado eso a ustedes? No, a nosotros no, a la oposición no le va a plantear nunca eso. No lo canta pero nunca. A su primera línea ha hablado y haya establecido la posibilidad de que en algún momento cierre el Congreso. Yo simplemente respondí, eso no es amenaza, estoy listo para entregar mi curul. Es que mi curul ni quita ni pone en el Congreso Nacional actualmente, es la verdad. Nosotros somos una minoría. Pero cuando usted escucha que el gobierno nacional y un presidente empiezan a generar el rumor que van a cerrar el Congreso, entonces un presidente cree que un senador va a llegar pues a solicitar, no lo cierre, por favor, hombre, déjeme. No, ciérrelo, si lo quiere hacer. Si volvemos a elecciones, vamos a elecciones. Pero creo que la institucionalidad se tiene que respetar. Por eso cuando hoy dice el ministro del Interior, el doctor Luis Fernando,
que va a hablar con cada uno de los congresistas, inmediatamente salgo en las redes y le digo, vea, evítense el problema conmigo, a mí no me busquen. Yo no tengo nada que hablar con el gobierno de Gustavo Petro. Eso le gusta a algunos, a otros no les gusta. Yo fui elegido por 70.000 antioqueños que creo que en gran porcentaje quieren ver a políticos con P mayúscula, con una claridad, no divagando entre su posición política, entre su posición de decir que sí en las redes sociales, pero van y se sientan al Congreso y dicen no. Y no han entendido los políticos del siglo XXI que este aparatico modificó absolutamente todo. Nacho, hace 20 años hacían una plenaria del Senado y el líder político entre el Dorado y el José María Córdoba cambiaba la opinión y nadie se daba cuenta. Sí, así es. Ahora uno vota en una plenaria un plan de desarrollo y el señor que está tomando o cogiendo café en Venecia, Antioquia, se da cuenta cómo votó Andrés Guerra. Esas ambivalencias en lo político se tienen que acabar. O somos o no somos. Por eso ese día dije, Andrea, tranquilo, yo entrego mi curul. La gente lo toma como que yo estuviera renunciando. No, antes tengo una postura más fina que antes que dijeran eso. María Andrea. Senador Andrés, lo quiero traer a un contexto más del departamento de Antioquia, exactamente de Medellín. Mire, hace unos días el alcalde de Medellín pues había anunciado que iba a cerrar el Parque Lleras y usted también pues ha estado haciendo, digamos, declaraciones acerca de esto. Incluso desde el año pasado lo veíamos haciendo recorridos con el concejal Sebastián López en diferentes puntos de la ciudad y denunciaba esta parte de la prostitución en el Parque Lleras. Ahora se conoce que hay un cerramiento para devolverle, digamos, el prestigio a esta zona. Pero hay un conflicto allí, incluso el fin de semana se conoció que muchas personas no pudieron ingresar. ¿Qué advierte usted sobre esta situación? Gravísimo. Seguimos afirmando y le duele a uno decir eso. La gente cree que a uno no le duele decir eso, pero cada uno de ustedes que pasan se dan cuenta cómo se ha transformado la calle 10, desde donde está la estación de Monterrey, prácticamente del Poblado, hasta no puedo decir el nombre, ¿cierto? Sí, porque esa es el Corral. Sí. Hasta ahí es la crisis más grave que vive la ciudad en lo que yo he denominado el burdel más grande de Sudamérica. Así es doloroso. Ahorita acabo de pasar a mirar el cerramiento y uno termina pensando, o sea que van a limpiar solo el Parque Lleras. Y sacaron a toda la gente de la 10, del Parque Lleras, dejan la 10 igual. Y bajan al Poblado. Y la sacan al Parque del Poblado y del Parque del Poblado hasta Monterrey. Entonces a uno le da grima ver estas niñas caminando de la estación del metro a buscar lo que todos sabemos lamentablemente que están buscando. Uno dice, bueno, ¿qué pensará un alcalde que durante 3 años y medio sabía del problema? Porque Daniel Quintero Calle sabía del problema. Nunca se notificó de él y a prácticamente 7 meses de dejar su alcaldía empieza a tratarle de demostrar a la ciudad que él va a limpiar, pero no más la obra que tanto les costó a ellos, que fue el Parque Lleras. Y la otra parte de esa Comuna 14 que está tan colapsada. Hay un problema de fondo acá. ¿Qué se debe de hacer entonces? Qué pena, José, porque, claro, Medellín ha estado calificado por muchas revistas como un destino internacional para el turismo, pero hemos visto cómo se ha desbordado ese turismo y uno de esos desbordamientos negativos es precisamente el asunto de la prostitución y tanto extranjero que viene, digamos, a aprovecharse de esa condición económica vulnerable de estas personas. ¿Qué se propone para hacer? Que si elevamos esto a una categoría nacional, ¿qué hay que hacer? Diría yo que Medellín está hoy en un centro del turismo y agregaría lamentablemente sexual. Sí. Porque usted encuentra que el 80-90% de los mayores de 50 años extranjeros vienen a buscar una oportunidad sexual. Yo invito a los antioqueños que vayan el sábado, no en la noche, sino a las 6 o 7 de la mañana a todo el sector de la Comuna 14. Y el domingo hagan lo mismo, para que ustedes vean el estado de las niñas al salir de todos estos hoteles, tratando de coger un vehículo, la conducta de ellas. Es un tema que uno dice, Dios mío, ¿cómo se nos convirtió una ciudad en esto? Y a mí me da tristeza y dolor de las niñas, pero me da rabia con ese veterano extranjero que cree que viene nuevamente a conquistarnos. Y uno ve la permisividad
de la administración del señor Daniel Quintero Calle, que nos anuncia que va a limpiar el Parque Lleras. Y entonces, ¿dónde quedan esas 1.500 niñas que necesitan acompañamiento integral en salud, en familia, en educación, que salen de las comunas más difíciles de la ciudad, de la 1 hasta la 15, 16 y los 5 corregimientos, a tratar de buscar una posibilidad y una oportunidad? Dice usted que esta administración es simplista en sus soluciones y lo que prácticamente se replicó en la comuna 10, en el Plazoleta Otero, se estaría yendo la misma solución simplista para el Parque Lleras. Yo no diría que esta administración sea simplista. Creo que esta administración es mala, pésima. Agotó a la ciudad. La ciudad está sucia, deteriorada. Ustedes que caminan acá por la avenida Guayabal observan sus jardines. O sea, destrozados. Esta ciudad no tiene administración hace 3 años y medio. Y lo que tú dices es totalmente cierto. Lo que hacen en la Comuna 10 de hacer un cerramiento, pero yo los invito a que vayan a ver Cúcuta con SEA. A cualquier hora del día, Nacho. Cúcuta con SEA, 50-54. Ese es el Bronx. El Bronx. Son 5 o 6 cuadras tuquias de niños, de niñas, la gente inyectándose en las calles. Y simplemente nos muestran y que la plaza de Botero y que hay que hacerle cerramiento para solucionar la ciudad, el problema de la ciudad. Es lo mismo el Parque Lleras. ¿Cómo así que cerramos el Parque Lleras para que puedan entrar algunos y otros no? Y todo lo demás quede prácticamente en la calle 10, en el Parque del Poblado y en la estación del metro. Es muy doloroso que se tenga ese concepto de ciudad cuando no, tenemos muchos inconvenientes, es claro, pero hace 4 o 5 años veíamos una ciudad que trataba de caminar en medio de sus inconvenientes hacia el presente y el futuro. Hoy vemos una ciudad deteriorada, lo digo con todo respeto. He sido opositor a esta administración, no me meto en los temas personales de él, ni de su familia, ni de su señora, ni de sus hijos, si se tomó los tragos, si estuvo con Poncho Zuleta, eso es problema de su vida. Pero en el tema administrativo, en el tema de lo que tiene que hacer como hombre público, yo creo que tiene muchas deficiencias Daniel Quintero Calle. Permítame, senador, vamos a hacer una breve pausa, cumplir con nuestros compromisos y ya volvemos con usted. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, aprovechemos esta visita. Su pregunta, don Dubán. Nacho, bueno, tengo lo primero al senador preguntarle su percepción sobre la situación que se vio la semana anterior entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa, ese rifirrafe. ¿Cómo ve usted esa situación? Y lo segundo, que nos hable de cómo avanza el tema de ese aval para la alcaldía de Medellín del Centro Democrático. En el primer punto, pues yo creo que Gustavo Petro tiene una personalidad que buscará un segundo periodo presidencial. A mí no me cabe la menor duda que Gustavo Petro está haciendo su hoja de ruta. Y mucho cuidado, la gente dice, hombre, Petro no sabe dónde está parado. Claro que sabe dónde está parado, sabe para dónde va. Con una aprobación tan bajita, ¿usted no puede apuntar a eso? No sé si se le cumpla, pero que va a ir a buscar su segundo periodo presidencial, su personalidad lo dice. Y me ratifica el tema de lo que dice en España. Como que él es el jefe del fiscal general. Es que eso es modificar la Constitución, que el principio básico de la Constitución nuestra, de 1991, fue la defensa de los poderes. En este país son 3. ¿Ya? Cuando él manda ese mensaje, él no lo está haciendo porque se equivocó. No, empieza a notificarle al país que ya tiene un enfrentamiento con el Congreso. ¿Qué hace? Retirar los 7 ministros de los partidos tradicionales que están supuestamente en coalición con él. Eso es lo más normal que hace un presidente. Si no me están actuando y no me están siguiendo, pues le retiro los ministros que habíamos negociado. Ese no es el problema. El problema es que ya está notificando al Congreso que si no le marchan, pues entonces
él mirará qué hace con el Congreso. Segundo, le mando un mensaje al corazón de la justicia con el fiscal. Y vamos caminando sobre el escenario que él va a ir aumentando durante los próximos meses para el país. Eso está claro. Gustavo Petro tiene clara su hoja de ruta y es el hombre de izquierda que quiere consolidarse en América, no como el presidente de Colombia, sino como el nuevo líder en América de la izquierda descarada y agresiva. Yo tengo ese pensamiento y por ahí escribí, estos son los 12 puntos de Gustavo Petro, no me he equivocado en uno solo, y hacia allá va. Primero. Andrés, Segundo, antes de que le responda la segunda pregunta a Duber, que es muy importante, más allá de eso, la situación no es que el problema en realidad radica, es porque en el siguiente fiscal general de la Nación, él sí va a tener una clara incidencia y va a tener un fiscal de bolsillo. O sea, el problema hoy no surge porque el fiscal que hay es el fiscal que teníamos desde antes, sino en el próximo. 2024, nombramiento de fiscal en el mes de febrero. Es correcto. Será un fiscal de bolsillo. Gustavo Petro inteligentemente podría esperar hasta febrero, pero él sabe que tienen que empezar a apretar ya el mensaje. ¿Y dónde lo hace? Es que eso no es porque por generación espontánea lo quiero hacer en el aeropuerto de España, no. Lo hace en el país donde más lo han patrocinado, en el territorio de la Unión Europea. Allá lo hace y allá manda el mensaje a Colombia. ¿No se dieron cuenta de las noticias que después Gustavo Petro sale en menos de 24 horas que quiere hablar con el fiscal y con las cortes? Por favor, es una manera de actuar de él constante. Le saco los 7 ministros, pero yo voy a hablar con el Partido Liberal, el Partido Conservador y la U. Es una forma de ser constante. Lo que ha servido mucho en la izquierda descarada del mundo. Garrote y zanahoria. Garrote y zanahoria. ¿Qué pasó con Chávez? Garrote y zanahoria. Un día escondió la zanahoria y siguió dando garrote. Hoy llevan más de 23 años con Chávez y con Nicolás Maduro. Hacia allá van. Medellín. Usted hace unos días le hacía la petición al expresidente Uribe que le diera ese aval a Sebastián López. Ya se sabe a la gobernación, pero la alcaldía todavía no se sabe nada de eso. ¿Cómo va la situación? Tengo que ser muy claro. Uribe me llamó ayer y me dijo: Andrés, usted está diciendo que Sebastián López ya tiene el aval. No es así. Yo no estoy diciendo que Sebastián López tiene el aval. Simplemente creo, desde mi perspectiva, de lo que me dicen en las comunas al caminarlas, que sería muy bueno que el partido ya tuviera un candidato propio. Es que el partido que ha sido el más riguroso en la oposición a la pésima administración de Daniel Quintero Calle es el Centro Democrático. Entonces, ¿por qué nos perdemos la oportunidad de tener un candidato? Pero ojo, también lo he dicho, que sea candidato ahora y que si Federico Gutiérrez entra al proceso, no más tenemos una posibilidad, y es de la unidad. Divididos no ganamos, es muy claro. Y nos estamos jugando el presente y el futuro, porque les voy a decir algo. Si Daniel Quintero Calle, con sus 30 candidatos, al final terminará siendo uno y terminará siendo Luis Pérez a la gobernación. Lo vengo diciendo hace 2 años, lo de Luis Pérez. Me decían: ay, a Andrés se le acabó el tacto político, el olfato. No, señor. Luis Pérez será el candidato de Daniel Quintero a la gobernación y definirán entre esos 30 candidatos un candidato para derrotar a Federico Gutiérrez, si Federico toma la decisión. Esta es una posición no en contra de Federico, es una posición para defender lo que me corresponde, que es al interior del partido. Bueno, si y su olfato le dice que no, cuál va a ser. Entonces, ¿qué pasa en Medellín? ¿Cómo? Y su olfato le dice que cuál va a ser de esos 30 el candidato de Daniel Quintero a la alcaldía. Me dicen que será corredor. Me dicen que será corredor en los acuerdos que tiene Daniel Quintero en el proceso interno de ellos. Y también me confirman que Luis Pérez está a escasos días de salir a ser candidato a la gobernación. Y con ese panorama está muy claro. La única posibilidad que nosotros tenemos de una victoria es de unidad. Unidad. Si Sebastián... Pero con Federico. ¿Ah? Pero con Federico. Por eso si explico. fuese otro, ¿habría unidad o no habría unidad? No, tiene que haber unidad con el candidato que nos dé la posibilidad. La división no nos da ninguna oportunidad. Partamos de ahí, 1. 2, el candidato real
que le puede ganar a Daniel Quintero la alcaldía de Medellín es Federico Gutiérrez. Eso es sensatez. Pero vienen unas personas como Sebastián en nuestro partido, joven, con criterio, con condición, preparado, y que empieza a llenar un espacio que nosotros como partido lo deberíamos aprovechar. Que en su momento llenó Ramos y no le dio. Pero es que yo no estoy pidiendo que lleguemos hasta el final, por un lado en ese caso Santiago y en otro lado Alfredo. No. Acuerden que yo en ese momento era candidato a la gobernación y traté de buscar una unidad allí. Hoy sigo diciendo, la única posibilidad que tenemos es la unidad. Unidad igual victoria. Pero si Fico dice, no voy a la alcaldía, entonces, ¿qué va a pasar con el Centro Democrático? ¿Sí le va a dar la bala a Sebastián? Me le sumo. Y el movimiento Creemos saca un candidato X. Que sería Andrés Tobón. Que sería Andrés Tobón. Si ese primer panorama, si sale Federico, es claro que Federico tiene una gran posibilidad de ganar la alcaldía de Medellín. Sí. Si Federico no sale, aparecen unos candidatos, todos, que están en formación para ser alcaldes. Ajá. Entre ellos Sebastián. Tanto en lo uno como en lo otro necesitamos unidad. Sí. Pero también hay que hablar de sensatez. Si Federico va, es un candidato muy ganador. Si no es Federico, nos toca una pelea muy brava para poder quitarle la administración a Daniel Quintero. Yo hoy considero que Sebastián es un excelente candidato, que se le debería dar el aval. Eso jalona nuestra lista al Consejo, nos posiciona en una ciudad donde hemos mostrado seriedad y tenacidad de oposición a Daniel Quintero. Y si mañana sale Federico, no hay ningún inconveniente. Se sientan a la mesa, acompañamos a Federico y Sebastián se hace a un lado. ¿Y usted por qué no baraja otras fichas como Jaime Mejía, por ejemplo, que perteneció al partido? Simón Molina. O Simón Molina, que también perteneció al partido. O figuras de centro como Rodolfo Correa. Pero usted lo dijo claramente, que pertenecieron al partido. Yo no puedo motivar eso. Yo estoy con el hombre, no que perteneció, no, sino que se ha mantenido en el partido. Es así de claro. Ahorita Nacho me preguntaba. O sea, es un tema más de lealtad al partido. De lealtad, no, y que creo que Sebastián es un muy buen candidato. Es que si no son del partido, ¿por qué? Sí, es muy buen candidato. Acuerde que Rodolfo Correa hace 4 años decía aquí en Conmovisión, en un debate que tuvimos aquí, Nacho, que él era más uribista que el candidato de Álvaro Uribe. Yo en silencio, porque sé que ese bombardeo es así, esa laceración es así. Yo pregunto, 4 años después, ¿quién es el que defiende en la oposición al partido en el Congreso de la República? Entonces esas conectaciones lo llevan a uno a entender que uno tiene que estar con su equipo. Y el equipo del Centro Democrático hoy está representado en Sebastián. Todos esos nombres que me das, muy buenos. Nosotros no estamos para vetar a nadie, ni estoy yo para vetar a nadie. No sé si tengan. Pero creo que Sebastián es el hombre, si Federico no sale, a acompañarlo en el proceso político. Bueno, ya me lo trajan al aspecto local. Ya, resumido, ¿o usted quiere hacer otra pregunta? No, lo que pasa es que me llama la atención eso. Yo entiendo la apuesta del doctor Andrés por el tema del Centro Democrático. Y entiendo que la batalla tiene que ser frontal con el tema de la política frente a lo que viene manejando Daniel Quintero. Pero la apuesta en Antioquia, o por lo menos en Medellín en los últimos años, ha sido con movimientos. Entonces no será ponerse una soga en el cuello, apostarle a un partido que no es tradicional, pero sí es ya constituido para tratar de ganar una alcaldía que hace 4 años perdieron en las mismas condiciones. Es decir, veo exactamente la misma película hace 4 años. No me has entendido. No, yo he entendido. Que no. Yo he entendido. Qué bueno que lo hagas porque entonces de pronto tampoco la teleaudiencia lo ha entendido. He hablado de unidad igual victoria. He hablado que la única posibilidad que Andrés, tenemos... Pero lo que no me ha entendido es usted. Si ustedes se unen bajo la figura que ya no está pesando tanto como Centro Democrático por todo lo que ha pasado, incluso por lo que pasó en la presidencia anterior, la unidad no va a crear una victoria. Por eso la apuesta últimamente ha sido movimientos. Creemos movimientos que a los movimientos se le creen, a los partidos ya no. Y yo lo noto muy metido usted en el cuadriculado de decir es que el partido por tradición y por esto, pero es que la fuerza del Centro Democrático no es la misma de hace 8 años. Yo te entiendo el mensaje. No somos los mismos. Por eso. La fuerza se ha disminuido. Nuestro jefe ha tenido inconvenientes. Sí. Yo no estoy diciendo que el Centro Democrático tiene que sacar un candidato e ir hasta el final. Okay. No nos podemos... Tú hablabas ahora de la estrategia de fútbol. Sí. Puede ser el 4-4-2, puede ser el 4-1-4-1. O sea, yo tengo muy claro que hay que jugar a una estrategia. Okay. Pero también tengo claro que en la cancha, en esa cancha que visualizás, hay que tener un candidato del Centro Democrático. Es lo mínimo.
Por eso hablo de la unidad igual victoria. Que nuestro candidato tenga la condición y la capacidad y de cumplir el rol de ir y sentarse y poder negociar quién sigue adelante. Yo no estoy diciendo este candidato tiene que ir hasta el final y con él tenemos que ganar, no. Y me preguntan, ¿y por qué no hablas de los otros? Porque no son mi partido. Simplemente estoy diciendo, Sebastián, un excelente candidato, si se pone allí, se le da el aval y se espera cómo se pone la cancha para ganar con unidad. Hoy lo tengo clarísimo. El Centro Democrático no gana solo, ni alcaldía ni gobernación. No, es no que lo ni gana. los liberales ni los conservadores. Tiene que haber una convergencia sobre un buen candidato. Veto a alguien, ni más faltaba. Andrés no está hoy en la condición de vetar a nadie, tampoco en lo personal soy así. Pero sí creo que en esa cancha que se está planteando, que se llama Alcaldía de Medellín, ahí debe entrar un candidato nuestro para hacer un proceso de unidad, para enfrentar a un candidato muy fuerte que se va a presentar porque saben competir tanto el equipo de Daniel Quintero, por eso ganó la alcaldía, y sabe competir un hombre de la dimensión como Luis Pérez Gutiérrez. Andrés Guerra, lo vuelvo a invitar aquí al programa como senador de la República para que toquemos un tema que se nos fue. No sé cuántos proyectos ha pasado Me usted. va a ir ya, hombre. Sí, porque ya me cogió la noche, ya se me acabó. Hombre. Yo sé, se nos acabó el programa, hablamos de otras cosas, pero quisiera saber usted como senador, qué proyectos, en qué está pensando, qué ha pasado. Lo tengo que volver a invitar para que le dé casi que un informe a los que votaron por usted aquí en su región. Muchas gracias por habernos acompañado. Nacho, gracias a ti. Para terminar, una cosita. He solicitado a la plenaria del Senado, solo con 8 meses de presencia, porque no es nada fácil, presentar un debate en plenaria para traer los ministros y al gobierno sobre el catastro multipropósito que ahorita les hablaba. El doctor Roy Barreras me lo acaba de aprobar y les estaré contando cómo nos va en la plenaria del Senado con el catastro multipropósito, que creo que es supremamente grave para la región agrícola de nuestro departamento y nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Una pausa y tenemos otra invitada. Doña Carmen, ¿cómo me le va? Bien, gracias. Buenas noches a todos. Oiga, ¿qué es una indemnización sustitutiva o una devolución de aportes? Claro que sí. Son unas prestaciones otorgadas por los diferentes regímenes que tenemos en nuestro sistema colombiano, en el tema referente pues, al sistema de seguridad social pensional. Hay dos regímenes, el régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones, conocido pues, como el régimen público, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que sí que administran los diferentes fondos existentes actualmente. Entonces, cuando una persona llega a la edad de pensión, hombre en este momento 62, mujeres 57 años de edad y no alcanza a cotizar o a completar ese mínimo de semanas que se requieren en la actualidad, que son 1.300 semanas, en subsidio de la prestación que se le reconocería por parte del sistema sería la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Se devolvería una parte de ese aporte con el cual ella contribuyó, ya fuera de manera dependiente o independiente. A diferencia pues del fondo privado, que también procede esa devolución, no se llama indemnización porque simplemente le devuelven la totalidad del saldo que tiene la persona en su cuenta de ahorro individual, porque recuérdese que es una cuenta individual que está a nombre directamente del afiliado, no es un fondo común como lo es Colpensiones. Es decir, la persona solamente es posible que se le devuelva ese saldo si una vez llegó a la edad, reitero, hombres 62, mujeres 57, no completó con el capital suficiente mínimamente requerido para autofinanciarse su propia prestación por vejez, o en subsidio tampoco completó las 1.150 semanas que se requieren para que se les otorgue la garantía de pensión mínima. La devolución de aportes por parte del régimen público es mínima. Es muy mínima, es correcto. ¿Cuánto le logra? ¿El 20% de lo que uno puede haber ahorrado toda su vida? Aproximadamente. Ahora, otra ventaja que tiene la devolución de saldos en el régimen de ahorro individual es que cuando la persona fallece, no dejó ningún beneficiario, esto es un cónyuge, un compañero, un hijo menor, o entre los 18 a los 25 que estuviera estudiando y dependiendo de ese afiliado, o tampoco tenía padres por los cuales él velaba económicamente, o un hermano en condición de invalidez, puede entrar la masa sucesoral, es decir, los hijos ya mayores, los padres si no dependían de ese afiliado, a reclamar esa devolución de saldos.
lo que no acontece con el instituto, con Colpensiones, lo que era anteriormente el Instituto de los Seguros Sociales. La única forma que se otorgue esa indemnización, y hago esta pues claridad, que sería únicamente procedente la indemnización siempre y cuando ese afiliado no haya dejado las semanas mínimamente requeridas para reconocer la prestación de sobrevivientes a sus beneficiarios. Pero entonces ahí es donde voy. La ventaja en el ahorro individual es que si este afiliado dejó las semanas, pero no están los beneficiarios establecidos por ley, entran los sucesores a reclamar esto vía herencia, a diferencia que en Colpensiones solamente será posible reclamar la sustitución pensional, la pensión de sobrevivientes, o reclamar esa indemnización porque no se dejó las semanas mínimamente requeridas para la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando ostenten la calidad de beneficiarios establecidos en la ley. Si no es de los establecidos en la ley, no será posible reclamar esa indemnización. Otra posibilidad de esta indemnización es a través de la pensión de invalidez. Esto es cuando la persona se declara que es inválida porque tiene un porcentaje de 50% de pérdida de capacidad laboral. Pero recuerden que hay un tema importante en ese dictamen, como lo es la fecha de estructuración. Entonces, si la fecha de estructuración, que es la que nos determina la densidad de semanas que la persona debe haber cotizado, tanto en el régimen de ahorro individual como régimen de prima media, no las tiene en el tiempo que se exige por la ley, puede entrar a reclamar en subsidio la indemnización por la pensión por invalidez. ¿A dónde es que los podemos llamar? Claro que sí. Recuerden la dirección, carrera 49, número 5058. Pueden escribir a la línea de WhatsApp, es el 304-218-8191. En turno pues, de llegada los mensajes se va respondiendo cualquier inquietud. Recuerden, el horario es de 7 de la mañana a 12 del día, de 1 a 3 de la tarde, sin cita previa y no tiene costo alguno. Muchas gracias. A ustedes por Mañana, la invitación. el gerente de Hidroituango estará aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Que descansen.